Experimentos psicológicos más perturbadores de la historia. El pequeño Albert. En el año 1920, en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos, John B. Watson, psicólogo estadounidense con enormes contribuciones en la teoría científica del conductismo, planteó un experimento que, a día de hoy, no podría realizarse de ningún modo. ¿La razón? Experimentó fobias en un bebé. Para el experimento conocido como el pequeño Albert, seleccionaron a un bebé sano de 9 meses que no tenía miedo a los animales, pero sí mostraba rechazo y temor a los sonidos fuertes. Para probar el condicionamiento clásico, se puso en contacto al pequeño Albert con una rata blanca, con la que se encariñó. Posteriormente, Watson empezó a inducir sonidos fuertes de un martillo chocando contra el metal cada vez que Albert estaba con la rata. ¿Qué pasó con el tiempo? Que Albert desarrolló una fobia a la rata incluso cuando ya no había sonidos. El experimento demostró que un estímulo externo puede crear una respuesta de miedo hacia un objeto que antes era neutral. Y no solo eso, sino que, a medida que se hizo mayor, Albert tuvo miedo a todos los animales peludos. Aún así, no pudo verse si arrastró las fobias a la edad adulta, pues murió a los 6 años de una meningitis no relacionada con el experimento. El experimento de la cárcel de Stanford en 1971, uno de los experimentos psicológicos más célebres de todos los tiempos. Philip Zimbardo, psicólogo estadounidense de la Universidad de Stanford, California, en Estados Unidos, planteó su, por desgracia, célebre experimento, que tenía el objetivo de estudiar el comportamiento de un grupo de personas en función de sus roles. Seleccionó un grupo de 24 estudiantes universitarios sanos, tanto en lo psicológico como en lo físico, que firmaron para participar en un experimento sobre la vida en las prisiones y cobrar a cambio $15 por día. Posteriormente y al azar, el grupo se dividió en 2 subgrupos, 12 prisioneros y 12 guardias. La prisión fue recreada en los sótanos del Departamento de Psicología y absolutamente todo, desde la estética hasta el vestuario, era muy realista. Los prisioneros desde el primer día fueron tratados como tal, cosa que incluyó ser desparasitados y que se les entregaran uniformes embarazosos. Los guardias, por su parte, recibieron instrucciones de hacer lo que fuera necesario para mantener el control, sin evidentemente agredir a los prisioneros. El primer día pasó sin incidentes, pero en el segundo día todo cambió. Habían entrado tanto en sus roles que los prisioneros se rebelaron contra los guardias, y estos, en su papel como tal, se aprovecharon de su posición y abusaron psicológicamente de ellos. Los guardias infligieron castigos, como flexiones, enviaron a los más problemáticos al confinamiento solitario y realizaron humillaciones públicas. En apenas unos días, todo se convirtió en un infierno. Los prisioneros mostraron signos de depresión y de ansiedad, y los guardias cada vez eran más sádicos en sus métodos. El experimento tuvo que ser detenido a los 5 días, una muestra de cómo sin límites, la crueldad humana impera por encima de todo. El experimento monstruo. En el año 1931, Wendell Johnson, psicólogo, actor y autor estadounidense, y su equipo se propusieron descubrir las causas detrás de la tartamudez. Puede parecer un propósito inofensivo, pero las prácticas fueron horribles. Y es que el estudio se basó en intentar que unos huérfanos se hicieran tartamudos. Buscó a niños de entre 5 y 15 años de un orfanato en Iowa. Para el experimento, trabajaron con 22 huérfanos, 12 de los cuales no eran tartamudos. La mitad de ellos estuvieron con un profesor que fomentó el aprendizaje positivo, pero la otra mitad estuvo con profesores que continuamente les decía a todos que eran tartamudos. Se pensaba que los que no eran tartamudos terminarían por serlo. Finalmente, los que recibieron un aprendizaje negativo desarrollaron problemas en el habla, por el nerviosismo y estrés que las clases les generaban y de autoestima que arrastraron toda su vida. Uno de los experimentos más polémicos de toda la historia, que tiene el nombre de experimento monstruo, por toda la controversia que Wendell Johnson, el monstruo, generó. El experimento de la indefensión aprendida. En el año 1965, Martin Seligman, psicólogo y escritor estadounidense, realizó un experimento muy cuestionado debido de nuevo al maltrato animal de fondo.
Para comprender la naturaleza de la indefensión aprendida, es decir, la condición de un humano o animal que ha aprendido a comportarse pasivamente, realizó un estudio con perros. El experimento consistió en poner a un perro en un lado de un recuadro dividido en dos mitades separadas por una barrera muy baja. Entonces, administraron una descarga eléctrica al perro que podía evitarse si saltaba la barrera. Los perros aprendieron rápido a evitar ser electrocutados. Después, a estos mismos perros que habían aprendido a evitar las descargas, se les dieron descargas eléctricas que no podían evitar de ninguna manera. Al día siguiente, volvieron a ser puestas en el recuadro con la barrera. Ahora, pese a poder escapar de las descargas eléctricas saltando, no hicieron ningún intento para escapar de ellas. Simplemente se quedaron en el sitio, llorando, mientras eran electrocutados. Un horrible experimento que demostró el concepto de la indefensión aprendida. El experimento de los primates de Harlow, en el año 1950. Harry Harlow, psicólogo de la Universidad de Wisconsin, quería comprender la naturaleza de la dependencia materna. Por ello, ideó un experimento que evidentemente sería imposible al día de hoy. Consistió en separar a un mono rhesus bebé de su madre. Tras ello, pusieron en contacto al mono con dos madres falsas, una hecha de tela y otra de alambre, imitando a una hembra de su misma especie. La madre de tela no aportaba nada más al bebé, más allá que confort, pero la madre de alambre era la que tenía integrado un sistema para alimentarlo. Vieron cómo el mono pasaba la mayor parte del día con la madre de tela y solo se acercaba a la de alambre 1 hora al día, a pesar de la clara asociación de esta con la comida. Esto, junto a las técnicas para asustar a los bebés y obligarlos a correr hacia una de las dos madres, y a experimentos de aislamiento de los monos para ver cómo los que se habían criado aislados del grupo tenían problemas para aparearse, hizo que en el año 1985 sus experimentos se detuvieran. El experimento del efecto halo, en 1977, los psicólogos Richard Nisbett y Timothy Wilson se proponen continuar un estudio iniciado 50 años antes acerca de un concepto conocido como el efecto halo, un fenómeno descrito en los años 20 por el psicólogo Edward Thorndike, que consiste en cómo las personas solemos prejuzgar a los demás, otorgándoles o limitándoles oportunidades sin contar con suficientes datos sobre ellas. Para profundizar en este concepto psicológico, Nisbett y Wilson desarrollaron el conocido como experimento del efecto halo. Usaron a 118 estudiantes universitarios, 56 chicas y 62 chicos, y los dividieron en dos grupos pidiéndoles que evaluaran a un profesor belga que tenía un acento inglés muy marcado. Pero aquí venía el truco. Se grabaron 2 videos del profesor belga. En uno de ellos se veía cómo interactuaba amigablemente con los alumnos de la cinta, y en el otro se veía cómo se comportaba de forma hostil. A los estudiantes del experimento se les mostró una u otra. Después de ver las 2 cintas, se les pidió que calificaran la apariencia física y acento de una escala del 0 al 8. Los resultados indicaron que, a pesar de que los conceptos a analizar no dependían del comportamiento, el 70% de los participantes que vieron la cinta buena dieron un 8 al profesor, mientras que el 80% de los que vieron la cinta mala dieron notas cercanas al 0.